Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy les voy a explicar acerca de nuestro proyecto sobre la investigación acerca de la industria del cine hollywoodense. En este caso, un análisis a fondo con respecto a la nueva generación y, digamos, en sí los nuevos parámetros, los nuevos requisitos, lo que busca el nuevo consumidor en la industria del cine, ¿no? A través del tiempo, en los últimos años. Como sabemos, el cine de hoy no es el cine de hace 20 años, de hace 30 años. Ha cambiado totalmente el tipo de películas, historias, producción, em, dirección, efectos, en fin, un sinfín de un sinfín de cualidades, ¿no? Que han ido evolucionando conforme ha ido avanzando la tecnología para hacer estas películas y de la misma manera la distribución, ¿no? Hoy el cine es un poco más llegadero, ¿no? Un poco más, mucho más comercial que hace 30 años, ¿no? Digamos que ya casi la mayoría de la población ha disfrutado o ha podido de cualquier país, en cualquier continente, ¿no? Eh, ha podido disfrutar al menos una película, ¿no? En el cine al año, sin importar el ámbito económico y sociocultural, porque se ha vuelto mucho más comercial. Y lo que queremos saber en esta investigación es analizar a este nuevo consumidor, porque hoy en día los estándares de cine son diferentes, como le había explicado, de hace años atrás, y queremos saber qué es lo que influye a que estos nuevos consumidores sean frecuentes consumidores de cine. Nuestra revisión de entorno, los antecedentes que tenemos, es el nuevo consumidor de la industria del cine. El cine, como séptimo arte, ¿no? Tiene un gran campo de estudio debido a todas las peculiaridades que tiene el mismo. Pero el fin de este análisis, de esta investigación, es saber qué es lo que se desean las nuevas generaciones. Una de nuestras primeras comparaciones o uno de nuestros primeros antecedentes, análisis que hemos podido realizar es el siguiente, que podemos ver las actividades, ¿no? cinematográficas eh, por sexo, ¿no? En el total. ¿Cómo es que ha ido aumentando la base de data con respecto al género de entre los consumidores? Por ejemplo, tenemos entendido que mientras más ha ido evolucionando el tema del feminismo, ¿no? del empoderamiento de la mujer, se les ha abierto más opciones eh, para lograr entrar a campos que antes se dudaba bastante, ¿no? Era poco probable. Entonces, nuestro primer antecedente vendría a ser el género. Y como podemos ver aquí, el incremento de las actividades de las mujeres en este tipo de arte, ¿no? ha ido en aumento con respecto a una data desde el 2011 hasta el 2019, ¿no? generándonos, dándonos cuenta de que más mujeres han comenzado a ir al cine. Más mujeres han comenzado a ir al cine. Más mujeres tienen un incremento por ver películas, ¿no? Y esto nos da una fuerte base para un análisis más a fondo para saber qué es lo que atrae también a las nuevas consumidoras en el cine. Por otro lado, nuestro segundo antecedente viene a ser las películas con mayor recaudación mundial, porque sabemos que al ser
las películas una fuente de ingreso para las empresas que desarrollan estas películas. Entonces, un dato bastante interesante podría ser qué películas son más taquilleras para saber, para poder calcular su nivel de importancia y de interés con respecto a nuestra data de estudio, lo que nos da un alcance un poco más cualitativo, ¿no? Un análisis un poco más cualitativo para saber, eh, para determinar en números qué es lo que requieren o qué es lo que busca más este nuevo consumidor del mundo del cine, ¿no? Eh, en general, un análisis bastante detallado con respecto a las películas más taquilleras, ¿no? A las primeras 30, que falta la 30. Pero en sí, la mayoría de estas películas son ciencia ficción, o sea, son de categoría ciencia ficción. Entonces, eso ya nos da un primer vistazo a qué es lo que buscan las personas hoy en día al ver una película. Y por último, ¿no? Tenemos, bueno, como ya estamos hablando, los géneros favoritos de los consumidores. Em, por ejemplo, tenemos lo que viene a ser la ciencia ficción, ¿no? Entre edades, ¿no? Esto es, digamos, un rango de edades y de interés por la ciencia ficción, por el arte de la ciencia ficción. Y aquí tenemos, como dice la data, ¿no? El porcentaje de 25 a 30 años, el 20%, entre 20 y 24, 11%. Nuestro público meta viene a ser la generación Z, generación X, que ya lo estaré... No, la generación Z, que ya lo estaré explicando más adelante. Una pregunta de factor clave sería, ¿serán estos los únicos factores influenciables que determinan qué género es más visto y por quiénes? Digamos que de cierta manera son los más principales, ya que podemos hacer un análisis un poco más extenso basándonos en una data estadística porcentual con respecto a determinar qué géneros son favoritos, el por qué y con un número. Nuestra pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las expectativas de las nuevas generaciones ante la industria del cine hollywoodense? Esta vendría a ser nuestra pregunta de investigación. Vamos a operativizar el problema y vamos a obtener nuestro objeto de estudio, que viene a ser la identificación de las preferencias ante la industria del cine hollywoodense en jóvenes pertenecientes a la generación Z. ¿Por qué la generación Z? Por, eh, por varias razones. Está el interés por estas personas, el interés de estas personas. También podemos ver que es el rango de edades en donde las personas ya disfrutan más del cine. Eh, de cierta manera, hemos hecho un rango de edades de 18 a 25 que se extiende a más hasta los 30 años. ¿Por qué empezamos desde 18? Porque digamos que existen ciertas películas que son de clasificación R, que son películas para mayores de 18 años, que para nuestro público en Latinoamérica es restrictivo de que un menor de edad no puede ver películas con esa clasificación. Entonces, para poder abarcar todo el género, todos los géneros de películas, ¿no? Para abarcar un terreno un poco más amplio pero selectivo, hemos puesto ese rango de edad. Esta es la determinación de nuestros objetivos específicos, ¿no? Eh, Hemos elegido México por su cercanía a la industria del Hollywood, que viene a ser Estados Unidos, debido a que en México se hacen, son estudios un poco más extensos, ¿no? Digamos que como viene a ser un país un poco más
consumidor del cine, eh, podemos hacer un análisis bastante interesante con respecto a nuestra prueba de muestreo, que es nuestro segundo país elegido, que es Perú. Identificar el perfil demográfico y psicográfico del consumidor de cine de la nueva generación, ver las preferencias, ¿no? Expectativas del consumidor, qué es lo que espera este nuevo consumidor, cuáles son sus expectativas, ¿no? Qué es lo que prefiere, si es que tenemos una cartelera de fin de semana abierta, cuál es su elección, a qué basa su elección, ¿no? De elegir una película a otra. Eh, Identificar qué acciones está teniendo en cuenta la industria hollywoodense para poder satisfacer las expectativas de la nueva generación. ¿Qué modelos, qué modelo de películas, ¿no? De sagas, ¿no? Últimamente las sagas de superhéroes están siendo muy famosas, entonces la industria de Hollywood se está adaptando un poco más a ese mundillo por el tema de taquilla, obviamente sin dejar de lado lo que viene haciendo el arte con respecto a una expectativa de premiación, ¿no? O sea, también tenemos el tema de los Oscar, el tema de la apreciación del cine un poco más profesional, pero el nuevo consumidor, digamos que no tiene mucha o tanta preferencia por una película nominada al Oscar como mejor película a una película taquillera como puede ser de superhéroes. Entonces, obviamente, porque al final todo es dinero, todo es un negocio, digamos que la industria hollywoodense se está adaptando un poco más a este tipo de industria, ¿no? Y como hipótesis tenemos, la nueva generación espera que se enfoque más por la innovación de la tecnología en el cine hollywoodense para mayor comodidad y sobre todo tener acceso a las películas fácilmente. Eh, y aquí hablamos acerca de nuevas tecnologías con respecto a efectos especiales, con respecto a mejores escenarios, mejor enfoque de calidad de audio y video, ¿no? También el acceso a las películas de manera más cómoda y fácil. Hablamos acerca de las posibles implicaciones que tiene que haber las aplicaciones de streaming. Y con respecto a la siguiente hipótesis, es probable que la nueva generación prefiera a plataformas en streaming, ¿no? Que si bien la gente va al cine hoy en día por la situación que le estamos pasando, pero incluso antes de eso, creo que se sienten mucho más cómodas disfrutar este tipo de películas desde su hogar, ¿no? Y como tercera hipótesis, el cine hollywoodense tuvo pérdidas millonarias actualmente por la pandemia. Es posible que tomen una opción del streaming, pero poco probable que logren posicionarse fácilmente ya que tienen mucha competencia. Más que nada ante las empresas grandes que ya tienen establecidas un tipo de negocio, ya sea streaming, ya sea que ya están en el mercado, ¿no? Como Netflix, como Disney, como Warner, como Universal, ¿no? Este tipo de cosas puede afectar un poco más a compañías un poco más pequeñas, el cine indie, ¿no? Pero nuestro enfoque sigue siendo las películas de ciencia ficción. Nuestro tipo de investigación, el diseño de investigación. Nosotros elegimos el diseño de investigación cualitativa, ya que puede verse determinado por el problema de investigación, los objetivos planteados y la metodología implementada. Eh, por el mismo caso que estamos en tema de la pandemia, todo nos facilita más hacer la investigación cualitativa, ya que tenemos una base de datos bastante interesante. Eh, Podemos hacer entrevistas, encuestas, ¿no? Estamos trabajando en una encuesta, estamos trabajando en una entrevista, ¿no? Y vamos a estudiar el caso bajo experiencias personales, experiencias individuales y opiniones de nuestros futuros participantes de la futura encuesta que estamos
punto de realizar. Y bueno, eso sería todo. Gracias.